Gracias, Odiri, por esa información. Y ahora en temas de salud, hoy vamos a hablar acerca de la diabetes, específicamente acerca de la hemoglobina glicosilada. Recuerde que nosotros estamos conectados a través de Facebook como Canal 10 Nicaragua, donde usted puede dejar su consulta acá con nuestro médico y también llamar a nuestra línea telefónica acá en estudio 2222-7808. Ahora sí, le presentamos a nuestro invitado, el doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, Andureña, una vez más aquí en la revista Acción de la Mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida y llevando temas de interés hacia los televidentes. El día de hoy traemos lo que es hemoglobina glicosilada. ¿Qué cosa es la hemoglobina glicosilada? Recordemos que en conferencias anteriores o en temas anteriores hemos hablado de diagnóstico de diabetes. Entonces, el test de hemoglobina glicosilada es una prueba más que se realiza en pacientes para su diagnóstico. Existe lo que es la glucosa en ayuna, la glucosa después de las comidas, la glucosa que se envía cuando se le hace la prueba de tolerancia y que sería en todo caso la hemoglobina glicosilada. ¿Qué cosa es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina como tal es una glucoproteína que se encuentra en el eritrocito, de tal manera que esta transporta oxígeno, ¿verdad? Al igual que el eritrocito, en toda la sangre. Cuando el paciente tiene problemas de glucosa, se empieza a elevar, esta hemoglobina se adhiere a las moléculas de glucosa y el paciente empieza a tener aumento de la cantidad de hemoglobina teñida, digamos así, o juntada con lo que es la parte de la glucosa. Y de esta forma, el laboratorista lo envía como un porcentaje que encontró totalmente afectado la hemoglobina glicosilada. Recordemos que en el cuerpo está la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1 y la hemoglobina B1, pero la hemoglobina A1 se divide en A1A, A1B y A1C, y es precisamente la A1C que es la que más se adhiere a las moléculas de glucosa. Quiere decir entonces que esta prueba viene a complementar las otras dos que usted ya menciona. Eso quiere decir que es más efectivo aún lo que es el control de la diabetes en la persona que padece esta enfermedad. Exactamente. Si nosotros le tomamos una hemoglobina glicosilada a un paciente que llega a la consulta por primera vez, pero ya tiene años de ser diabético, paciente le decimos, hágase este examen, no lo lleva, y si encontramos un valor aproximadamente por arriba de 7, 8 o digamos 9, significa que este paciente está descompensado. Que ahí vamos a ver unas imágenes que traje donde el valor de la hemoglobina glicosilada, el porcentaje, cuánto equivale en valor de glucosa, porque el paciente normalmente se mide la glucosa y dice tengo 300, pero con el tiempo cuando le hacemos la hemoglobina logramos ver prácticamente el nivel. Por ejemplo, ahí si el paciente te llega con una hemoglobina de 10%, podemos observar que la glucosa anda un promedio en los últimos 60, 90 días de 240. Ahora, el paciente te puede referir, mire doctor, yo tengo la glucosa todos los días en ayuna en 100, pero cuando él empieza a comer, durante el día se va elevando el nivel de glucosa y ese nivel alto que el eritrocito va captando como una memoria, va reflejándose a los 90 días, de tal manera que cuando tenemos este resultado, al paciente le decimos, usted está complicado, o sea, está prácticamente descompensado. Y esta descompensación te puede llevar a complicaciones micro y macrovasculares. ¿Qué recomienda el médico cuando hay un rango de valor, como usted menciona, por ejemplo, de 240 a 330? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo que debe Bueno, hacer lo el importante en este caso es tratar la fase aguda, porque ha estado, digamos, alterado, averiguar cómo están, monitorear sus niveles de glucosa a través del glucómetro después de las comidas para saber qué tipo de comida a este paciente se le está aumentando la glucosa, hacer un control estricto con fármaco o con medicamentos, ya sea insulina, para controlar lo que es la parte de la glucosa postprandial, que es donde el paciente se está descompensando y donde el paciente se puede complicar. ¿Cuáles son los tipos de este tipo de prueba, hablando de lo que es la hemoglobina glicosilada? ¿Tiene tipos? Normalmente es el tipo de A1C, que es el que más se realiza, ¿verdad? Que es una prueba sencilla que no se hace específicamente en ayuno, el paciente puede ir después de comida y de esa manera identificamos si el paciente está o no está descompensado. Recordemos también que si nosotros vamos eliminando o vamos disminuyendo un porcentaje de hemoglobina glicosilada, vamos disminuyendo entre un 25 a un 35% de eventos cardiovasculares, así como de eventos de catarata, así como de eventos renales, de tal manera que este paciente se va a beneficiar si empezamos a disminuir, porque he tenido pacientes que tienen hemoglobina de 13 y al cabo de 6 meses terminan con hemoglobina de 7.
Pero es importante tomar en cuenta que si el paciente anda con hemoglobina de 10 y lo bajamos a un nivel de 5 y ese paciente empieza a tener eventos de hipoglicemia, entonces eso hay que corregirlo. Hipoglicemia es un bajón de glucosa, pero para aclarar. Entonces comenzamos a corregir de tal manera a llevarlo nuevamente al 7. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante. Buenos días, la escuchamos. Ok, bueno, vamos a esperar a que tal vez la persona pueda comunicarse más adelante, pero acá en Facebook tenemos una consulta y es: tengo 27 años, según diagnóstico médico soy diabética tipo 2, me realizaron USG abdominal en el cual el páncreas trabaja bien, produce insulina normal, pero la glucosa no me baja, la manejo de 480 hacia arriba, me han tratado con pastillas, insulina y nunca logran controlarme. Bueno, ahí lo importante es ver el componente de nutrición, porque algunas veces los pacientes no llevan a cabalidad el tipo de comida que ingieren, entonces piensan que con estarse aplicando insulina, ese paciente puede mejorar. Pero ahí lo ideal sería verificar la dosis que tiene de insulina, porque normalmente con las dosificaciones uno va aumentando de acuerdo a los niveles y verificar en qué momento se le sube. Si es de noche, aumentamos un poco la dosificación de noche. Si es de día, aumentamos la dosis de día. Es decir, no hay un valor máximo de insulina hasta no tener un valor bajo de glucosa. Es decir, podemos aumentar grandes cantidades de insulina hasta obtener un resultado que le favorezca al paciente. Doctor, ¿cuál es el nivel de hemoglobina normal para una persona que pues se realiza esta prueba? Si hablamos del valor normal, que es un paciente que se le debe hacer y que no es diabético, es menor de 5,5. Ya de 5,5 a 6,4 ya está diagnosticado como prediabetes, ya mayor de 6,5 en adelante, ya el paciente estamos hablando que es diabético. Pero un paciente diabético que quiere estar en un control óptimo, decir, bueno, lo llevamos a meta para que este paciente no sufra complicaciones, es hasta 7 como mínimo, y si puede un poquito más, pues mucho mejor todavía. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. El doctor Javier Bravo acá puede realizar, pues, o más bien aclarar sus dudas acerca de esta enfermedad. Bueno, doctor, consultarle. Algunos nos consultan sobre qué es más efectivo a la hora de tratar lo que es la diabetes, fármacos o meramente medicina natural. Bueno, es importante tomar en cuenta que en su momento, o sea, en tiempos atrás, cuando se vino lo que es la parte de los fármacos, fueron tomados de medicina natural también, o sea, de plantas que se vinieron procesando de esta forma a adquirir, ¿verdad?, lo que es la parte del fármaco. En cuanto a la medicina natural, sí se puede tratar con medicina natural, inclusive hay pacientes que toman hojas de insulina, hay pacientes que toman té de otras cosas, de tal manera que esos logran bajar el nivel de glucosa. Pero es algo importante, el paciente no toma conciencia en los hábitos alimenticios, porque piensan tomar un té, digamos, cada 8 horas, o se toman 2 cápsulas de cualquier tipo de medicina natural cada 3 veces al día, pero siguen comiendo de todo. Entonces, paciente, al final le tenemos que introducir insulina. O sea, al final podemos combinar lo que es medicina natural con medicinas, en este caso fármaco o insulina, de tal manera que este paciente lo llevemos a meta lo más antes posible, porque este paciente con una complicación crónica o una complicación aguda, el paciente puede fallecer, digamos una cetoacidosis diabética. Entonces, si no lo tratamos inmediatamente con tratamientos a base de insulina, este paciente puede sufrir un daño. Doctor, tenemos otra consulta a través de Facebook y es, en mi embarazo salió positivo la diabetes. Según el médico me dijo que después del embarazo habían posibilidades que se me quitara. Me gustaría saber qué examen me podría hacer para saber si tengo diabetes o no. Exactamente, ya habíamos hablado sobre ese tema. Para aclararle, cuando el paciente se le diagnostica la diabetes gestacional, este diabetes gestacional pasa a ser un factor de riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. Es decir, que sí se le puede quitar, obviamente, porque el embarazo lo está desencadenando. Pero una vez que salga del embarazo, ella va a hacerse los mismos exámenes como cualquier otro paciente. La prueba de tolerancia, la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayuna. Y este ya sería un factor de riesgo a desarrollar la diabetes, como aquel paciente que tiene antecedentes familiar, como aquel paciente con obesidad, como aquel paciente que fuma mucho. Entonces ya son factores de riesgo que lo puede desarrollar en menor tiempo. Adelante, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Bueno, doctor, tenemos bastantes consultas acá en comentarios de Facebook y nos consulta: mi niño tiene 5,9 según el examen. ¿Esto qué significa? Que anda un valor más o menos entre 110, 120 hacia abajo. Es decir, 110 de glucosa
hacia abajo. Ahí lo que tendríamos que hacerle en este caso es la prueba de tolerancia para saber más o menos hasta qué nivel puede llegar el paciente ingiriendo cantidad de glucosa. Otra madre también nos pregunta, y es interesante que pregunte bastante por los niños, porque dice, mi bebé tiene 10 años y le hago la prueba de azúcar en ayunas todos los días y siempre está entre 120 y 126. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque un valor de glucosa en ayunas tiene que andar menos de 100, según los estándares ya hechos por la Asociación Americana de Diabetes. Y ya de 100 a 126 125 podríamos estar pensando en prediabetes, es decir, con estos valores en ayunas, podría decir yo, este paciente es prediabético, hay que tomarlo en cuenta, hay que verificar la alimentación, hay que verificarle el peso, de tal manera hay que sacarle el índice de masa corporal, hay que medir la circunferencia abdominal y ver los factores de riesgo que tenga este niño, porque si sigue así, probablemente ese pacientito puede desarrollar la diabetes cayendo a la adolescencia. ¿Cuál sería su recomendación para los padres de familia? Pues en este caso, lo que nos están explicando para este niño de 10 años. Sí, lo principal en todo caso es que los niños, pues que normalmente uno los envía a clase y allá en el colegio, podríamos decir que tienen consumo de comida chatarra, bebida, entonces controlar eso, tratarle de introducir sus meriendas, involucrarlo un poquito en el ejercicio físico y tratar que el niño mantenga un peso adecuado con el objetivo de evitar complicaciones. Pero si ese niño sufrió su mamá diabetes gestacional, entonces ese niño está propenso, como factor de riesgo, a desarrollar la diabetes. Doctor, también realmente es un poquito preocupante porque otra madre pregunta, mi hijo tiene 12 años y la glucosa le salió en 99.6, ¿eso es normal? Es normal cuando hablamos de esos parámetros también se me olvidaba mencionar que con glucómetro hay una diferencia con la glucosa venosa, entonces puede ser que el paciente con glucómetro ande en 110, 115 y ese paciente en glucosa venosa ande en 100, o sea, ande menos. Entonces me gustaría que le hicieran exámenes meramente en sangre, si tienen monitoreo por glucómetro y le aparece 120, lo puede alarmar, pero acudir al laboratorio o acudir al médico para que le mande los exámenes pertinentes, de esta forma descubrir si realmente el niño está pasando por un proceso metabólico o no. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo, por habernos regalado esa información tan importante para nuestra salud. Así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con más de AXE. Mejor dicho, nos vamos al otro lado del estudio con Tatiana, que nos tiene más información.